Muy buenas noches. Muy bienvenidos a la clase de hoy día, el martes 22 de junio de 2021. Ahí sí no me estaban escuchando porque no había activado el micrófono, había que cambiar las opciones de audio. Así que ahora sí me están escuchando. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo esta semana? ¿Fueron a buscar guías al colegio hoy día, no? Sí, ya en Valdeavita. Sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo te Sí, fue? ¿Pudiste ir? Hoy día se está entregando la quinta entrega, así que, no, tuve que enviar a alguien. claro, a veces pasa también que hay que enviar gente para que te ayude a ir a buscar esas guías, pero bueno, se entiende que lo importante es que ahora están contigo las guías de la quinta entrega y esta es la última revisión del semestre, ya después nos vamos al descanso. Unas vacaciones de invierno que van a ser de 2 semanas, aproximadamente, si no me equivoco, del 12 al finales de julio. En 2 semanas vamos a poder recomponer un poco el cuerpo y estar listos para volver con todo el segundo semestre. Y bueno, en cuanto al lenguaje, como podemos ver ahí en pantalla, estoy mostrando la evaluación de lectura complementaria número 1, esto que tiene fecha para el 29 de junio, es decir, la próxima semana todavía tenemos. Ahí dice lunes 28, pero hay que hacer una precisión, martes 29, porque ustedes tienen las clases los martes, por lo tanto ese mismo día incluso va a ser una clase exclusiva de esto para que podamos pulir detalles. También, si tienes alguna guía de las anteriores que no hayas entregado, de la primera a la cuarta entrega, también es el momento de ponerte al día. Por eso el semestre termina aproximadamente el 2 de julio. El 4 ya tenemos que los profesores tener las notas puestas, las calificaciones todas subidas al sistema. Así que estamos ahí revisando trabajos, todo lo que nos ha llegado, tanto por el correo electrónico como por el formato físico impreso que han ido a dejar ustedes al colegio algunos. Y bueno, hay varios de aquí nombres que yo recuerdo que tengo ya trabajos recepcionados, así que los estoy revisando para poder informarles sus notas antes de salir de vacaciones. Vamos bien ahí, así que si a alguien le falta alguna tarea, póngase al día, que todavía hay tiempo para eso, ¿ya? Pero ya se acaba el primer semestre. Ha sido un año difícil, ha sido un año complejo. Hemos tenido que aprender a conectarnos así desde la nada, sin conocer nada de tecnología, aprendiendo casi como echar a perder, para aprender, como dicen. Te has conectado también desde los dispositivos que te ha proporcionado el colegio, o de tus teléfonos móviles, o de tu computador, o lo que tengas, pero has llegado a estas clases. Así que también te doy mis más cordiales felicitaciones por tu constancia,
por tu energía para poder estar cada noche conectados acá en la clase de lenguaje. Sé que algunos de ustedes trabajan también, sé que algunos vienen de un turno laboral de 8 horas continuas en algún lugar donde tienen que hacer sus labores y llegar a una clase con todo ese agotamiento, con ese cansancio físico, por supuesto que es memorable, es algo que se debe reconocer. Así que reconozco tu oficio, tu sacrificio y también tu constancia por querer sacar adelante este año, que es importante para sembrar futuro. Siempre decimos nosotros en el colegio, estamos sembrando futuro, y tú lo estás haciendo a través de la educación. El día de mañana, ya para el año 2022, tendrás tu cuarto medio, que es nuestro objetivo general para todas las personas que están en esta modalidad de estudios de educación de personas jóvenes y adultas. Así que comenzamos esta clase hoy día revisando en detalle. Vamos a dedicarnos el tiempo de poder discutir las preguntas aquí, las que están en la evaluación de lectura complementaria, porque es nuestro libro que nos encargamos en este semestre. Voy a cambiar el modo de presentación porque te voy a mostrar cómo se accede a ello. Si alguien no lo supiera todavía, quiero que todo el mundo esté sin dudas, pero recuerda que nuestros materiales están disponibles desde Facebook. Ahí se va a mostrar en pantalla nuestro sitio oficial del colegio. Si lo buscamos en Facebook es así, Sella Luis Molbriones de Valdivia. Entonces vamos a la foto de portada. En la foto de portada tendremos esto de acá, el enlace que está ahí a la derecha, hacemos clic, se abre la ventana emergente, tenemos ahí las tres carpetas, vamos a primer nivel medio, que es lo que nos corresponde. Vamos a primer nivel medio B, en este caso, este curso, abrimos, lenguaje es la primera carpeta, ingresamos, y el último documento que se subió el día 15 de junio es esta guía de evaluación de lectura número 1. Es decir, el próximo semestre vamos a tener otro libro que leer, ¿ya? Pero este libro que viene en el segundo semestre es un compilado de cuentos que se llama, te lo adelanto, por si acaso, se llama Cuentos de Amor, Locura y Muerte, del escritor Horacio Quiroga. Es un libro muy, muy sencillo, que tiene unos cuentos fuera de lo común porque no son cosas de color de la vida color de rosa, sino que son cuentos que se basan precisamente, en, como dice su título, en tres temas: en el amor, en la locura y la muerte. ¿Cómo podremos tomar esos tres temas desde la literatura? Ahí nos vamos a dar cuenta que la segunda lectura complementaria que vamos a tener el segundo semestre va a ser esa, y vamos a meternos en el mundo de la literatura contemporánea, por supuesto. Pero esta quinta evaluación, esta guía número 5 del semestre, que se subió el 15 de junio, parte así. Entonces tenemos la evaluación de lectura complementaria. Lo primero que les señalo acá es que tiene 62 puntos en total. Si podemos ver acá, aparecen 62 puntos en total. Entonces, al lograr ese puntaje tenemos la nota máxima. Lo voy a abrir desde mi computador, sí, porque se está viendo un poco ahí. Acá está. Vamos a materiales. Ahí está. Desde aquí podemos hacerle zoom, porque seguramente a ustedes ahí en las pantallas les cuesta ver esto tan pequeño. Entonces a ver si puedo hacer zoom acá. Bueno, 62 puntos tiene en total esta evaluación, está distribuida en varias preguntas. Entonces quiero que primero, antes de empezar a revisarla, puedan compartir conmigo algunas opiniones, algunas cosas que decir, si alguien tiene algo que indicar, si alguien ya bajó este documento y lo desarrolló, también le puede servir para mejorar la técnica, o bien, si todavía no has entregado este trabajo, este es el momento de poder aclarar dudas, si tienes alguna consulta sobre en qué consiste esta evaluación de lectura complementaria. Abro la palabra, encienda su micrófono, si alguien quiere decir algo, este es el momento. Si no hay algo que esté claro ahí, si quieren que revisemos específicamente una pregunta, vamos a hacer lectura también de los textos que aparecen en esta evaluación. Lilian, ¿estás ahí, Lilian Valdebenito? ¿Me escuchas? Lilian. Sí, Tienes tu mano arriba, sí, así que me profesor. imagino que debe estar con el brazo muy cansado todavía, Dígame. porque tienes la mano arriba. No, eso no te voy a decir, que tenía la mano arriba.
Baje la, ahí sí. Ah, Ahí no. va con la manito, eso, muy bien. Ya. Y dije, ¿cómo estará cansada con la mano arriba todo el rato? Ah, ya no me había dado cuenta. Eso no va, no lo voy a hacer leer ni nada. Pero quiero que me Ya. cuente su opinión. ¿Cómo ya vio esta guía? ¿La revisó hoy día? ¿La alcanzó a ver? ¿O solamente la ha recibido? No, profesor, todavía no la recibo, la mandé a buscar porque yo Ujú. trabajo 12 horas, entonces salgo recién a las ocho y Claro, media. sí, así sabía. Así que la mandé a buscar hoy día. Vale, entonces en su momento vas a poder revisarla. Entonces ahora esta clase te va a servir a ti también en específico para que puedas conocer mi evaluación de lectura. Así que te invito a que la continúes ahí viendo. ¿Qué más está acá? A ver, vamos a ver. Voy a aprovechar de vocear en el video los nombres porque después tengo que pasar la asistencia. Está Carmen Gallardo, está Elena Arismendi, está Lilian Valdebenito, Pascual Carrillo y Víctor Gallardo. ¿Ya? Eso es. A ver, Carmen, ¿estás ahí, Carmen? Sí, profe. Carmen, ¿cómo te ha ido con este tema de la evaluación de lectura? ¿Tienes la guía ya? ¿La habías revisado antes No, o crees profe, que no alcancé ahí por un tema de trabajo. ya? Ok. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Durante la semana? Tenemos miércoles y jueves, mañana y pasado, para que puedas acercarte al colegio si quieres, si lo necesitas. ¿Ah? Mañana sí, sin falta, Ya. sí. Vale, de 9 a 13 horas ahí en el establecimiento, siguiendo las normas de prevención del COVID, no hay ningún problema, te esperamos ahí para que tú puedas tener tu guía número 5 y final de este semestre. ¿Ah? Ya, profe. Gracias. Vale, lo que vamos a ver el día entonces te va a servir, por supuesto, porque en esta clase vamos a revisar esta evaluación. ¿Ya? Pascual, ¿cómo estás, Pascual? Pascual Carrillo, ¿estás ahí? Bien, profe. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien. Ya, con respecto a esto, ¿lo tienes? ¿Tienes esta guía ya en tu poder o todavía tienes que ir? Sí, sí, lo fui a buscar hoy día. Vale, ok. ¿También ya las has revisado o todavía no las ves? No, solo lo que repasó usted en la clase anterior, ¿no? Exactamente, ¿ya? La clase anterior lo que hice fue dar lectura a algunas de las preguntas, pero hoy día vamos a ir directamente a leer los textos. ¿Ah? Se importa mucho que podamos entrar en detalle con lo que propone esta lectura, porque eh, esta novela se las di a leer en esencia, para que puedan confrontar también sus puntos de vista con lo que la novela propone, porque una cosa es seguir la temática, que me parece bien, es una novela livianita, muy sencilla de entender, con una historia muy simpática, muy entretenida, que te puede dejar enganchado de principio a fin, pero además de eso pasa por varios temas que son muy interesantes los puntos de vista que propone. Es una novela que tiende a ser conservadora con respecto a los valores y respecto a esos temas que van a ir apareciendo, pero usted puede tener otra postura y también es respetable. Por eso, cuando uno hace un ejercicio de lectura, cuando uno se acerca a una lectura, cuando va a leer un libro, uno lo que hace es contrastar lo que uno cree, lo que uno piensa, con lo que propone la historia. Y en este caso, ese es el objetivo de esta evaluación. Si se fijan, todas las preguntas, así que estoy haciendo un paneo nada más, bien, todas las preguntas que están aquí, no hay ninguna que te pregunte algo tan detallado, tan específico como para decir, ay, no me acuerdo de ese detalle, ¿ah? De quién es primo el protagonista, o cuándo nació, en qué página del libro aparece tal cosa. Jamás ha sido así. ¿Ya? Mis evaluaciones de lectura complementarias son para poder llevarte, sobre todo, a la reflexión personal, que tú puedas emitir juicios de valor con respecto a lo que crees que dice ese texto. ¿No? Entonces, lo que hay que hacer es desarrollar esto individualmente. No se olviden que para responder esta evaluación, lo que hay que hacer es utilizar hojas de oficio. Si no tienes papel oficio, aunque se ve, es lo mejor porque se ve ordenado, quedan bonitas las hojas, queda entendible, queda un trabajo bien hecho. Pero si no tienes acceso al papel oficio, también estás autorizado para usar hojas de cuaderno. No hay ningún problema, ¿ya? No me hago problema por el formato. Lo que sí voy a recalcar que si vamos a usar páginas de cuaderno, tengas el cuidado de recortar los bordes, que son cuando uno saca de los cuadernos de espiral, saca que hace borde de papeles como hilachas, hay que cortarlas para que quede bien ordenado, ¿ya? Y lo importante es que entregues un trabajo pulcro, que demuestre también una dedicación. Demuéstrame que has hecho un trabajo a conciencia, que no lo has hecho a última hora ni apurado, porque la idea es que no se te quede para la semana que viene. A este trabajo le vamos a incluir una portada
Y en esa portada, aquí tengo un ejemplo, va esto que está aquí, el membrete o el encabezado que tiene tu nombre, debe tener tu nombre, tu curso, el colegio y mi nombre, el nombre del profesor. Acá abajo ponemos como título, lectura complementaria número 1, Juventud en Éxtasis de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. El mismo formato vamos a ocupar para el segundo semestre cuando hagamos la otra lectura. Claro que va a cambiar y va a decir lectura complementaria número 2, obviamente. Y el libro también, no vamos a seguir con este, vamos a tomar otro que se llama Cuentos de Amor, Locura y Muerte de Horacio Quiroga. Acá abajo ponemos la asignatura y la fecha. Bueno, cada pregunta, como dice acá, tiene una cláusula, es decir, tiene una condición que hay que cumplir para obtener el puntaje correspondiente. Si tú quieres sacarte la nota máxima, tienes que cumplir con las cláusulas de cada pregunta. Están indicadas a continuación de cada pregunta y salen ahí específicamente para cada una. Las respuestas tienen que ser de carácter personal, es decir, tienen que estar basadas en lo que tú has visto al leer este libro. También me pongo en el lugar de las personas que no han podido leer por alguna razón personal, o profe, no me gusta leer, o no alcancé, o se me acabó el tiempo y no lo hice, por simple irresponsabilidad, o puede ser también por razones de fuerza mayor, no tengo acceso a internet, no puedo ver el documento que usted envió del PDF del libro, no puedo comprar el libro tampoco, como sea, a cualquier motivo que hayas tenido para no leer, también está solucionado ese problema porque yo me pongo en el lugar de todos los casos y por eso pongo aquí los textos, ¿eh? Siempre pongo un texto y después hago la pregunta. Los mismos textos que aparecían en la novela los vas a encontrar aquí en esta evaluación. Así que no hay excusa, ¿eh? No hay escapatoria, van a leer igual, van a tener que leer igual y es un buen ejercicio leer. Hay que volver a esa práctica de poder leer y sobre todo entender lo que se lee. Muy importante que el trabajo que vayamos a presentar tenga una corrección de ortografía y redacción, que además tenga buena letra, buena caligrafía, dice ahí. Voy a evaluar la calidad de la escritura, es decir, tiene que llegar un texto armonioso. Profe, hace siglos que no escribo porque ahora estoy con puro WhatsApp, puro teclado, ¿cierto? Y ya hace rato que no tomo un lápiz. Este es el momento de practicar eso otra vez. Haz una letra pulcra, entendible, no algo que sea perfecto, así como estas personas que son artistas, ¿no? Sino que una letra que se pueda entender al leer. Haz la prueba de cuando escribas una página o un texto, muéstraselo a otra persona que vive en tu casa o alguien, algún amigo cercano y dile si entiende lo que lee. Y eso va a ser un buen referente para cumplir con eso. Sobre ortografía y redacción podemos hacer mucho, pero sobre todo te encargo de que te preocupes mucho de las palabras que vas a emplear para escribir tus respuestas, que sea algo entendible. Por último, no se olvide, estuve revisando las últimas guías que fui a buscar al colegio. Mañana voy a ir a buscar más porque se han llegado más guías y están esperando allá. Las voy a buscar mañana. Y fíjense que dentro de las guías que me han entregado los alumnos de cualquier curso, no solo de este, me han llegado guías que han respondido con lápiz grafito. Y sobre esto, tengo que decir que en este trabajo, por eso se pide en esta condición de la letra E, que uses lápiz de pasta negro o azul, porque tiene dos sentidos. La primera es porque con el lápiz de pasta dejamos nuestras preguntas, nuestras respuestas escritas de forma permanente, no se va a borrar nada. No se sabe todavía qué es lo que pasa cuando llega un trabajo impreso y respondido al colegio, entonces para evitar cualquier situación de que se pueda pasar a borrar algo por el mismo roce del papel o por qué sé yo, se usa el lápiz de pasta. Además también tenemos que demostrar seguridad en la escritura. En este nivel en el que estamos, en enseñanza media, demostramos seguridad cuando escribimos con lápiz de pasta negro o azul. Y por último, evitar a toda costa las correcciones. Así que un buen consejo que les puedo dar es que ustedes utilicen un borrador. Que primero tengan hecho un borrador en lo posible. Si es que les funciona bien así, pueden escribir un borrador en su cuaderno. Ahí pueden hacer las correcciones, ordenar el texto como quieran. Y después pasarlo en limpio para la versión final. Eso va a demostrar que usted hizo un trabajo pulcro y bien producido. Ahora bien, vamos a trabajar con el primer texto. Les pongo en contexto de la historia.
La novela parte con Efrén Alvear, que es el protagonista, y él está en una especie de fiesta con los amigos ahí, entre ellos hay un profesor de educación física, y están compartiendo en un bar, ¿no? Y surge una conversación. Y Efrén se acuerda, así parte el libro, se acuerda de sus experiencias sexuales que ha tenido con varias chicas, porque es un tipo muy entrador, tiene mucha llegada con las mujeres. Entonces, esa postura ha hecho que Efrén tome la sexualidad como algo instrumental, algo ornamental, algo que le es fácil de conseguir. Cada noche que va a una fiesta o alguna especie de algún asunto de relajo, ahí siempre conoce a una chica y termina teniendo relaciones sexuales con ella. Entonces, algo que para él se transforma en algo muy cotidiano, muy fácil de lograr. ¿Qué pasa? Que la historia cuenta que dentro de estos intercambios con las chicas que conoce una que se llama Joana y después de tener sexo se da cuenta que está enfermo. Presenta unos síntomas que son clásicos de una enfermedad de transmisión sexual, entonces él decide ir obviamente a buscar solución médica y se acerca a la consulta del doctor Asaf Marin, un profesional sexólogo que también prescribe medicamentos y él se da cuenta que explorando las señales que tiene, los síntomas, se da cuenta que se ha contagiado de sífilis, una enfermedad de transmisión sexual. Y le entrega una receta, como suele suceder, un medicamento prescrito, pero además de eso, en la consulta del doctor Marín, ocurre una conversación. Los que leyeron la historia se acordarán que ocurre una conversación. Entonces este chico, Efren, pone su postura sobre el aborto. Le llama poco la importancia de la cosa asunto porque cree que si una chica queda embarazada, bueno, que vaya y que aborte, ¿no? Y está bien, estamos en un tiempo en donde está el tema del aborto en un poco de auge porque hay distintas posturas al respecto. Están los que son pro vida, que también se les critica en algunas ocasiones de defender tanto al feto, pero si después que nace ya después nadie más se hace cargo. Ese argumento he escuchado yo para una persona que es contra alguien que cree en el asunto del pro vida. Dice, bueno, cuando nazca, defendemos el feto hasta que nazca, pero después el Estado que no se haga cargo, ¿cierto? Porque ya de ahí el problema es suyo, ¿no? He escuchado ese tipo de argumentos. Por otro lado, hay personas que defienden la vida en todas sus manifestaciones, desde la concepción hasta el nacimiento, hasta el parto, independiente como sea la postura. Lo que el doctor Asaf Marín, que es un hombre relativamente conservador, lo que hace en esta ocasión es presentarle a este muchacho un video. Entonces, antes de que se vaya a la consulta, le entrega un cassette. En esos tiempos se usaba el cassette VHS, una cinta, y se la entrega y le dice que simplemente lo que haga es que cuando tenga tiempo en su casa la pueda ver tranquilamente en su casa. Y Efren sale de la consulta con un medicamento prescrito, con una solución para su problema de la enfermedad de transmisión sexual que había contraído, pero también sale con este cassette. Y le da poca importancia hasta que de pronto, en un momento en su casa, se queda solo y él decide ver este video. Y en el video aparece de hecho es un video real, porque si uno lo puede buscar en YouTube, está el doctor Bernard Nathanson, un médico antiquísimo de los años 70, filmó en video de pantalla ultrasónica, que es como es cuando hacen ecografía, ¿cierto? La imagen en vivo de un aborto. Y él muestra todo el procedimiento de principio a fin. Entonces, vamos a leer primero este texto. Quiero que vayamos haciendo lectura asistida. Así que vamos a sacar a alguien de la lista para que lo pueda hacer. A ver, ¿quién está aquí? Vamos a pedirle que Víctor Gallardo sea el que lea hasta donde dice, a ver, hasta donde dice bolsa amniótica. Solo el primer párrafo que tiene 9 líneas. Las primeras 9 líneas, Víctor, ten la bondad, por favor, de leerlas frente al curso. Desde mientras a ambiótica. Hasta amniótica, sí, bolsa amniótica. Mientras en la pantalla ultrasónica se ve el feto normalmente, serenamente, su corazón late a 140 por minuto. Está dormido, chupándose el pulgar de la mano izquierda. Repentinamente despierta con una simultánea descarga de adrenalina. Ha percibido algo extraño. Se queda quieto,
como si se agudizaran sus sentidos para percibir lo que está sucediendo fuera. El aparato ultrasónico capta las imágenes de la manguera succionadora, abriéndose paso a través del cuello con movimientos oscilantes, hasta que se detiene tocando la bolsa amniótica. Muy bonita lectura, Víctor, muchas gracias. Entonces, la enorme presión negativa, 155 milímetros de mercurio, rompe la membrana de las aguas y el líquido donde flotaba el niño comienza a salir. En ese preciso instante, el pequeño rompe a llorar, pero su llanto desesperado y profuso no puede oírse en el exterior. Inicia giros rápidos tratando de huir de aquello que amenaza con destruirlo. Su ritmo cardíaco sobrepasa los 200 latidos. Sigue llorando, su boca se mueve dramáticamente y hay un momento en el que queda totalmente abierta. Los aparatos detectan un grito que nadie puede escuchar. Los violentos movimientos del producto provocan que constantemente se salga de foco. Puede observarse a la perfección la forma en que trata de escapar, convulsionándose para evitar el contacto con el tubo letal. Pero ese espacio es reducido y el agresor lleva todas las de ganar. Siguiente persona, por favor, Pascual. Desde finalmente hasta contemplar. Pascual. Sí, finalmente, Uh-huh. la punta de succión se adhiere a una de sus piernitas y está desprendida de un tajo, mutilado. Sigue moviéndose cada vez con menor rapidez en un medio antes líquido, ahora seco. La punta del aspirador nuevamente trata de alcanzarlo. Los médicos lo introducen buscando a ciegas. Le da miedo arrancar otra pierna, un brazo o parte del tronco. Para el asesinato en sí no existe ningún procedimiento técnico. El producto sigue llorando en una agonía impresionante, que nunca antes había sido posible contemplar. El Okay. tubo vuelve a alcanzarlo. Hasta el final de ese párrafo. Hasta el final del párrafo, Pascual, dale más. Está dando vuelta la hojita. Sí. Ah, Esta tienes la guía vez, impresa. Okay. sí, esta Vale. vez enganchándose en un bracito que también está desprendido, negándose a morir. El cuerpecito desgarrado sigue sacudiéndose. La manguera jala el tronco tratando de arrancarlo de la cabeza. Al fin lo logra. El desmembramiento es total. Ok. Vale, muchas gracias, Pascual. Muy bien. Entre el abortista y el anestesista se utiliza un lenguaje en clave para ocultar la triste realidad de lo que está sucediendo. Ya salió el número 1, pregunta el anestesista refiriéndose a la cabeza. Esta es demasiado grande para ser succionada por la manguera, de modo que el abortista introduce los llamados forceps de pólipo en la madre. Sujeta el cráneo del pequeño y lo aplasta usando las poderosas pinzas. La cabeza, con todo su contenido, explota como una nuez, y los restos son extraídos minuciosamente. El recipiente del succionador termina de llenarse con los últimos fragmentos de sangre, hueso y tejido humano del recién asesinado. Este es el video que narra en la historia, el video que ve Efren en su casa, ¿no? Después de ver esto, empiezan a cambiar cosas dentro de su percepción del asunto, ¿eh? Y cuando se vuelve a juntar con el doctor Marín en otra oportunidad para ir al control médico, ya su pensamiento no es tan similar a lo que había antes de ver el video. Fue una experiencia fuerte para este muchacho. Y aquí es donde viene la pregunta. Para los 10 primeros puntos de esos 62 en total, te estoy pidiendo que te definas por una postura. Puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con el aborto, ¿no? Pero después de seleccionar esa postura, se te está pidiendo que puedas agregar 3 razones por las cuales estás de acuerdo o en desacuerdo con este procedimiento. Ahora, no estamos preguntando aquí, que quede muy claro, no estamos preguntando sobre el aborto con 3 causales, el derecho a la mujer de decidir por su vientre o por su cuerpo, no es esa la pregunta. Estamos preguntando por el procedimiento médico que estamos describiendo en ese texto. Por lo tanto, no hay que llevar la pregunta por ese lado, hay que llevar la pregunta sobre lo que estamos leyendo. ¿Está de acuerdo con que pase ese procedimiento como se ve así o no? Y hay que indicar 3 razones. Luego, aparece otra cosa más que dice que hay que agregar un comentario de apreciación personal. Esto es muy importante porque la pregunta tiene 2 partes.
La primera, que fundamente por qué estás de acuerdo o en desacuerdo con ese procedimiento. Y la segunda parte dice, agregar un comentario de apreciación personal. Ahora sí, podemos hablar sobre el tema del aborto en Chile. Y ahí podemos referirnos al tema de la ley, al aborto con 3 causales, todo lo que sea. Pero la parte primera tiene que estar fundada en el texto mismo que hemos leído en la prueba, ¿ya? Texto que a propósito está dentro de la novela que estamos leyendo. Ahora, como hemos dicho al comienzo de esta evaluación, aparece una cláusula, aparece una condicionante para cumplir con los 10 puntos. Necesitas tener un texto que tenga como extensión mínima las 7 líneas. Ya he dicho en varias ocasiones que cuando entrego una pregunta de desarrollo como esta, pongo siempre una extensión mínima porque le quiero dar sustancia, ¿no? Porque ha pasado que en años anteriores esta pregunta llega con 2 líneas de respuesta y es muy poco eso para fundamentar y para cumplir con todo lo que se pide. Por eso siempre pongo esas condicionantes para que usted pueda estar delimitado con un tema de que tiene que cumplir con un poco más de lo que se pide. Ahora bien, esto significa extensión mínima, significa que son 7 líneas como mínimo. Ahora, usted puede escribir más de 7 líneas, pero lo importante es que dé con la pregunta. Hasta aquí, quiero que se refieran a consulta, por favor, que tengan algo que decir con respecto a lo que estamos leyendo. A ver si tenemos claro lo que vamos a hacer. ¿Qué me dicen? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo con el aborto? A ver, ¿quién me puede decir francamente una postura? Claro, profesor, se entiende. ¿Sí? ¿Y qué postura tiene usted? ¿Cuál va a ser la que va a describir cuando haga la pregunta? A ver, compártanos un poco. ¿Qué opina usted respecto al tema? Hablemos un poco. A ver, para que induzcamos un poco el tema, vamos a meternos a la página, a ver qué dice. Miren, la Wikipedia, como se dijera, tan menospreciada en su momento, porque la Wikipedia antes, me acuerdo cuando uno estaba en el liceo, años atrás, yo salí el 2002 del liceo, imagínense, de un liceo municipal. En esos años me acuerdo que citar la Wikipedia para un trabajo era el peor error de tu vida, porque la Wikipedia, ¿cómo estás sacando de Wikipedia? Pero ahora, fíjense que este sitio ha tenido el asunto de que ha cambiado su forma de presentar el contenido y ahora es más creíble. Claro, todavía no se puede citar en algún trabajo. Por ejemplo, si alguien de ustedes quiere ir a la universidad, si quiere el día de mañana estudiar alguna carrera y le van a pedir hacer un trabajo escrito, no se le ocurra citar la Wikipedia porque va a tener un problema con ello, porque no es una fuente tan viable para la enseñanza superior. Pero ahora fíjense que ya trae bastante contenido y bastante creíble, bastante plausible lo que aparece en la Wikipedia. En este caso, nos aparece acá que el aborto inducido, por supuesto, el inducido, no el natural se refiere, sino que no es que pierda el hijo porque por causa del cuerpo, sino que es inducido, está permitido solo para salvar la vida de la madre por la inviabilidad fetal o por violación. Hay 3 causales que están autorizadas en Chile para hacer y practicar un aborto. Eso existe. No se puede decir que no, existe. Las 3 causales existen y están aprobadas para esos casos. Lean bien, leamos de nuevo, para salvar la vida de la madre, ¿no? Ahora, yo estoy hablando desde la postura de un... ¿Sí? Profesor, ¿eso fue aprobado ahora? Eso fue aprobado ahora. Sí, porque antes no existía el aborto, o sea, aunque estuvieran en riesgo la madre, no existía el aborto. Precisamente, si seguimos leyendo el párrafo, nos vamos a dar cuenta de ello. Mira, dice, el aborto fue definido como delito
en el Código Penal de 1874. Sin embargo, en 1931 se establecieron excepciones con fines terapéuticos en el Código Sanitario. Dicha excepción se mantuvo hasta 1989, cuando la dictadura militar de Augusto Pinochet penalizó nuevamente todo tipo de finalización voluntaria del embarazo. Sin embargo, no se consideraba aborto punible. Punible significa que sea motivo de castigo. El aborto indirecto, esto es, aquel que era consecuencia prevista pero no buscada de procedimientos médicos destinados a salvar la vida de la madre. Bueno, podemos seguir leyendo, pero fíjense que, miren, la imagen del lado derecho es más interesante aún. Legislación sobre la práctica del aborto en el mundo. El estatus legal de la práctica del aborto en el mundo es variable, desde el acceso libre y gratuito en servicios sanitarios públicos hasta la penalización con años de prisión para las mujeres y quienes practiquen el aborto inducido. Por lo tanto, la práctica del aborto entendido como aborto inducido, podemos seguir leyendo ahí, pero miren lo que aparece en el gráfico. Todos los países del mundo que están en color azul del mapa tienen aborto legal, independiente de la causa. Y entre ellos no está Chile. Si se fijan, Chile está en color amarillo. ¿Qué pasa con el color amarillo? Dice acá abajo. Es ilegal, excepto en caso de violación, riesgo para la vida de la madre, problemas de salud física o mental y o defectos del feto, o inviabilidad del feto que se llama. Así que en nuestro país efectivamente es así, estamos bajo las 3 causales. Ahora, quiero que nos detengamos a pensar, que dice salvar la vida de la madre. Y hay que, yo les estaba diciendo antes que nuestra compañera interviniera en la pregunta que hizo, yo les estaba diciendo que yo soy hombre, por lo tanto, desde mi punto de vista, para mí es muy difícil ponerme en el lugar de una mujer que le toca vivir esto, porque nosotros nos llevamos el asunto casi pelado, ¿sí o no? Seamos sinceros. La mujer es la que tiene que pasar por todo este asunto traumático en el momento que se tiene que practicar un aborto. Y eso no es algo menor. Para salvar su vida, tiene que sacrificar la vida de su hijo. Entonces, tiene que ser muy dolorosa la decisión, tiene que ser muy terrible, ¿no? Hay mujeres que no, que dicen quiero seguir con el embarazo, pero está en riesgo con su vida. O es mi hijo o soy yo. Habría que estar en los zapatos de una mujer que vive eso para entender la crudeza del argumento. Porque no podemos decir aborto sí o no y lavarnos las manos. Hay que ponerse en el lugar de la persona que es motivo de esto. Por otro lado, inviabilidad fetal. ¿Ah? Hay casos, yo tengo un caso, no lo voy a decir quién fue, pero tengo una persona que decidió en su momento con su pareja hacer que nazca su hijo, siendo que los doctores le dijeron que iba a vivir un par de horas. Ellos quisieron vivir el proceso de verlo nacer, estar con él hasta el último momento y dejarlo que muera en sus brazos. Y después vivieron todo el duelo. Fue triste, pero esa mujer decidió seguir hasta el final con ese embarazo. Pero también está la postura de la mujer que decide que si ese hijo va a venir a sufrir al mundo, entonces mejor, ¿para qué hacerlo nacer, verdad? Todas las posturas son válidas. Aquí entra mucho el tema de la subjetividad, porque lo que cree una persona por sí misma, lo que cree una persona como válido, no se puede juzgar por lo que crea otra. Y ahí es donde se produce el problema, porque para cualquier persona es fácil decir aborto sí o no, pero vuelvo a decir, hay que meterse en los zapatos de una mujer que pasa por esto. Y sobre el tercer caso, la tercera causal, ya aquí entramos a algo terrible. Para una mujer que es abusada, que es violentada sexualmente por un hombre, eso sí que tiene que ser algo terrible para tomar una decisión como esta. Los pro vida pueden decir, no, pero hay excepciones a la regla, por ejemplo, el mismo Beethoven, el músico, iba a ser abortado y si no hubiera sido porque la madre decidió terminar el embarazo, no habríamos disfrutado de la novena sinfonía, ¿cierto? Y así dicen sobre eso. Pero ese argumento de verdad será válido para una persona que pasa por una violación, por un atentado contra su integridad. ¿Qué pasa con la psicología de esa mujer que todos los días escuchará o sentirá en su mente y recordará ese crudo momento?
¿podemos decidir por ella? ¿Puede el Estado decidir por una mujer producto de una violación? Profesor, yo creo que no, ¿Por qué no? A ver. porque yo conozco un caso de cerca, que una compañera de trabajo, y fue una violación por su padre, y ella decidió por la vida. Y eso al principio sí le afectó el acto, pero el hijo le cambió la vida. Eso también es verdad, ¿no? Lo que dices es cierto, porque hay ocasiones en donde las mujeres se sobreponen porque la vida finalmente triunfa. Es verdad, es totalmente cierto. Pero también está la otra postura de la mujer que no puede tener ese hijo, que todo le trae mal recuerdo, ¿no? Entonces, ambas posturas son válidas. Y por eso digo, ni el Estado, ni la moral, ni la conciencia social colectiva puede decidir por lo que va a hacer una mujer. Ahora, muy valorable lo que hizo el caso de la persona que usted conoce, porque tiene que haber sido como un calvario, pero nació ese pequeño y los hijos no tienen la culpa. ¿No? Eso es verdad, los hijos no tienen la culpa de lo que hacen los grandes. Entonces, muy valorable lo que hizo esa mujer. ¿No? Habría que estar escuchándola para entender Sí, tantas cosas. sí, profesor, valorable y fuerte, porque si es de una persona extraña, yo creo que no es tan difícil como de una persona Es cercana. ¿No? que vivió con ella, claro. Y además que de una persona de la que no se espera un asunto así, ¿cierto? Eso es fuerte, para cualquier mujer es fuerte. Sí, sí. Ahora, volviendo al texto, en estos 15 minutos que nos quedan de clase, vuelvo a decir, la pregunta 1 te está preguntando primero por tu postura general. Entonces, tienes que tomar una decisión, de acuerdo o en desacuerdo, pero no con la postura con respecto a lo que muestra la siguiente pregunta, sino con el respecto al procedimiento. Basado en la lectura, en lo que hemos revisado en este texto de aquí inicial, eh, ¿estás de acuerdo sí o no? Y 3 razones. Y luego, el comentario que dice que hay que agregar, ahí sí vamos a hacer una apreciación personal sobre el tema del aborto, pero a nivel de país, qué es lo que está pasando en Chile. Eso probablemente te va a llevar a que tú vayas a poder investigar un poco el tema para que entendamos bien eso de cómo está el tema del aborto en Chile. Yo ya te mostré un antecedente que dice que estamos por las 3 causales y aquí vemos en el mapa mundi que hay otros países que tienen otras posturas, fíjense cómo es de diverso el mundo, pero las posturas menos conservadoras son entre Argentina, si se fija el extremo sur, Argentina, los países de África del Sur, Oceanía, Australia, y por otro lado los extremos del norte, Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, Dinamarca, Rusia, etcétera. Todos esos países que están en el norte han optado por el aborto legal, con ninguna limitante, es decir, que haga lo que quiera la mujer, ¿no? Que decida por lo que quiera. Y además garantizado, porque le ofrece un procedimiento seguro. Con respecto a las clínicas, aquí ahí en esos países no existen las clínicas clandestinas porque eso ya se despenalizó. Nuestra realidad es diferente. En nuestro país aún tenemos el funcionamiento, a pesar de que está el tema de las 3 causales, está el funcionamiento de las clínicas clandestinas y eso también es un problema de salud bien complejo. Entonces, forma tu postura, agrega tu comentario y responde esta pregunta con una extensión mínima de 7 líneas. No te vayas siempre a lo mínimo, trata de escribir más porque a lo mejor va a fluir alguna idea más. No me vaya a poner 14 páginas, pero se entiende que tu respuesta debe ser elaborada conforme a tu nivel en el que estás, primero y segundo medio. Espero buenos comentarios aquí, espero buenos fundamentos porque después podríamos usar estas respuestas que ustedes van a presentar para hacer más todavía de trabajos. Más adelante aparece cerca de la página 50, yo aquí puse esta página como referencia porque todos los libros de Juventud en Éxtasis son diferentes. Hay algunos que pueden tener más páginas, otros tienen menos, dependiendo del tamaño de letra. La versión en PDF igual. Entonces, eso está como referencia. Más o menos en la página 50, Efrén Alvear piensa lo siguiente. Ahí está, entre comillas, lo que él dice. Los hombres
después de tener relaciones sexuales con una mujer de quien no estamos enamorados, o sea, no hay un vínculo más allá que el propio deseo del sexo, dice, podemos sentir un mayor deseo por ella y un menor respeto. ¿Qué significa eso? A ver si alguien puede interpretar. ¿Qué significa lo que dice ahí? Los hombres, después de tener relaciones sexuales con una mujer de quien no estamos enamorados, podemos sentir un mayor deseo por ella y un menor respeto. ¿Qué significa eso? Partiendo de la base que son pensamientos del protagonista de una historia ficticia, ¿no? Aquí no estamos viendo un tema que nos afecta a todos, es el pensamiento de un personaje, ¿ya? Que quede claro eso. ¿Es verdad lo que dice Efren ahí? ¿Qué piensa, por ejemplo? En algunos casos sí, ¿Sí? en algunos ¿Cómo, casos sí, cómo así? A ver, existe profe. porque puede ser, pues, si es que no existe el amor, profesor, eh, puede existir la otra parte y a la mujer se le ve como una cosa pasajera nomás, algo de momento. Porque ahí dice, lo que está en color negro de la frase, eso es lo que destaca, ¿no? Mire, está de acuerdo con eso, ¿no? Podemos sentir un mayor deseo por ella, pero un menor respeto, ¿no? Se le pierde el respeto a la mujer que no se ama. Obvio que sí, pues si lo dice. Ese tema de, no sé si han escuchado, se han dado cuenta que últimamente se usa una palabra que en realidad, yo no sé si existe o no en el diccionario, ¿ah? Pero se ha utilizado esa palabra que dice cosificar a la mujer. ¿Qué significa eso? Cosificar a la mujer. Objetivizarla. Estamos hablando de hombres que no tienen un vínculo de enamoramiento o de amor con una mujer, entonces tienen sexo con ella y después tienen un mayor deseo, dice, pero un menor respeto. ¿Mm? Yo creo que es verdad, profesor, ¿Cómo así? A ver. porque hay personas que solamente se juntan para tener, no en una vida en común. Ujú. Entonces, solamente los mueve la adrenalina, no, nada más. ¿Está malo eso, no? Obvio que Mm, sí, pues, pues sí, porque obvio que sí, profesor. ¿Por qué? a ver, porque resulta de que, puedo explicar para que no suene tan feo. Dele, no, pues con todo, si no, ¿para qué? No, dele nada. Mientras más espontáneo Pero, seamos, mejor. hay parejas, y bueno, más de alguna vez alguien o uno tuvo solamente sexo, pues. Entonces, ¿solamente para qué se juntan? Para tener sexo. Y ahí es donde uno se desvaloriza como mujer. Esa persona uno no la quiere, pues solamente, no sé, yo creo. Pero se ha dado cuenta que esto afecta preponderantemente a la mujer y la mujer queda como con el factor fulana y el hombre no. El hombre todo lo Sí, contrario, pareciera que mientras más experiencias sexuales tiene con distintas mujeres, más valorado socialmente es. ¿Por qué así es, pasará esto? ¿Por qué pasará esto? porque una de que la cuna nos enseñaron de que el hombre puede hacer lo que quiera, puede tener las mujeres que quiera, porque yo me Porque el hombre es machista. decía, pueden tener montones de mujeres, ustedes tienen que tener más mujeres. El hombre puede tener más mujeres, pero la mujer no puede tener solamente su esposo. Entonces, de la una vivir en ahí o en un mundo, más bien dicho, machista. Porque el hombre es el que, como dicen, el hombre es el que la lleva. No sé, pues yo pienso eso. Según la sociedad, ¿cierto? Según la Claro, sociedad. Pero según al la parecer sociedad. esa postura está cambiando un poco, ¿no? Parece que ya las cosas no son como era en nuestra época cuando nos criaron a nosotros. Igual, Cuando nos criaron a nosotros. claro. Ahora, no sé, mi punto de vista. A lo mejor es Mm. malo, no sé. No, no, al contrario, al contrario. Los puntos de vista no se pueden someter a juicios de valor ni decir que esté bueno o está malo. Es su punto de vista y es totalmente respetable. Y de hecho yo coincido con usted porque soy una persona que nació en el 84, porque tengo 36 años de edad y pasé por la época de los 80, casi finalizando ya, cuando eran los 90 ya estaba un poco más grande, pero yo me acuerdo bien que esa es la educación que nosotros recibimos, eso era lo que decía la gente, ¿ah? Estaba el tema ese que la mujer
no vaya a tener demasiadas parejas sexuales por el que dirán, porque inmediatamente va a ser señalada con el dedo por los demás. Sí. Pero en cambio el hombre podía hacer y deshacer. Y parece que esas posturas han ido cambiando un poco, han ido rotando, para que ahora seamos más libres en estas decisiones. Pero igual sigue Incluso, un poco esa carga de ese estigma contra la mujer, ¿sí o no? sí, incluso cuando, a ver, cuando tuve mis hijos, hoy vive en un hogar mal constituido, pero eso así, o sea, uno tendría que andar así como Como a escondidas, pisando, no poder esto tambalear por cosas que, para que no te apunten más con el dedo, pues, con el dedo. claro. No teníamos derecho a nada, pues. Ahora no, porque todo ha cambiado. No sé si para bien, tan mal, no sé, pero han cambiado mucho. Exactamente. ¿Y Lilian, qué piensa usted, Lilian? A ver. Yo pienso que existen hombres con la mentalidad de Fren, pero también existen hombres que no tienen esa mentalidad. Y hoy ¿Cómo día la así? mujer tampoco es ¿Cómo así? A ver, de pensar así de pensar así de la mujer, o sea, porque él era un hombre que estaba con muchas mujeres, entonces por eso pensaba eso. Pero hay hombres que son respetuosos y no tienen muchas mujeres, sino que se enamoran, se casan y ahí se termina el cuento. Así como los cisnes, ¿no? El amor eterno a una sola pareja. Se muere la hembra del cisne y el cisne entra en depresión, el macho entra en depresión. ¿Sí o no? ¿Algo así? No sé, Amor fiel sí, para toda la vida ese. sí, Está bien, está así. bien. Sí, sí, hay hombres así, ¿eh? Sí. Ahora los tiempos son difíciles, ¿sí o no? ¿Sí o no que los tiempos son difíciles? Las cosas han cambiado, las perspectivas parece chocar un poco con todo. Víctor tiene mano arriba, ¿qué más quiere agregar? A ver, Víctor. Lo del cisne se me hace curioso porque eso, cuando un cisne pierde a su pareja, llega al punto de suicidarse, ahogarse en el agua. Sí. O tirarse desde muy alto y morir. Exacto, sí, sí, por eso me acordé de esa figura, porque es verdad lo que enseña la naturaleza. Pero por otro lado también está la libertad de conciencia. No quiere decir que cuando el cónyuge fallezca o desaparezca, el otro cónyuge que queda vivo no puede rehacer su vida, pero son casos diferentes. Hay gente que nunca lo va a poder superar, hay gente que sí. Pero volviendo a la pregunta, todavía parece que sigue ese estigma, ¿cierto?, de la mujer con el factor fulana. Le decía hay un amigo que me decía el factor fulana, eso que la señalan a ella con el dedo. Pero si el hombre hace todo lo que quiera, de hecho es mejor, más valorado, es el bacán, como se dice, ¿sí o no? Todavía existe, queda un poco de eso en la Sí, pero sociedad. eso ya se está muriendo, profesor. Exactamente, exactamente. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí fíjense, esta pregunta te hace pensar si es verdadero lo que dice Efren Alvear. Tienes que nuevamente tomar un punto de vista. No tanto como antes, profesor. Ya, sí, tú puedes tomar un punto de vista y fundamentar la respuesta. Ahora, la respuesta en este caso debe tener una extensión mínima de 3 líneas. Aquí se la hice fácil porque es algo breve. Pues si usted quiere ahondar más en el tema, puede hacerlo más. Pero la segunda cláusula dice que debe presentar al menos un argumento bien definido. ¿Ya? Ahora, hay personas que dicen que no pueden vivir sin sexo. Es algo como una necesidad vital, una necesidad biológica. Hay personas que dicen así. Hay otras, por lo tanto, hay por lo contrario, que dicen que vivir sin sexo no les hace ningún problema. De hecho, existen personas que no necesariamente participan de una religión, sino que deciden ser célibes o deciden ser castos sin necesidad de intervenir con algo religioso. Es por una decisión propia. Esto es lo que apunta la pregunta que sigue a continuación de nuestra prueba. Fíjense que en la consulta médica, el doctor le muestra este argumento. Miren lo que dice el doctor respecto al sexo. Él dice que el sexo no es una necesidad vital, o sea, no es algo de vida o muerte. Prueba de ello es que si dejas de hacerlo, no morirás ni enfermarás. Es verdad, es bastante bueno el argumento, porque nadie se va a morir porque no tenga sexo. Existen personas célibes que llevan una vida perfectamente sana. Lo apropiado sería decir que se trata de una reacción física ante los estímulos del medio.
similar al reflejo de tiritar cuando hace frío. Sin estímulo no hay respuesta orgánica. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos estudiantes? Por favor, para cerrar esta clase, ¿alguien me podría dar un comentario de lo que dice ahí el doctor Marín? ¿El sexo es una reacción física ante los estímulos? ¿O es algo vital? ¿O es algo con lo que el ser humano no puede vivir si le falta? Me acuerdo un chiste medio vulgar cuando le decían a la profe, no le tocó anoche. Típicos. Siempre dice cuando uno demanda mal genio, está de moda eso de decir, profe, no le tocó anoche. ¿Es una necesidad vital el sexo? ¿O alguien, o corresponde más bien a una reacción física ante un estímulo? ¿Qué creen ustedes? Una reacción física ante el estímulo. ¿Por qué? Pero una persona puede vivir sin el sexo. Ya. ¿Está de acuerdo entonces con lo que dice el doctor Marín ahí? Que es lo que le señala a Efren, ¿verdad? Ahora hay preguntas de acá abajo, miren, ¿se puede vivir una vida sin sexo? Al parecer usted dice que sí. ¿Será un requisito característico de este siglo, de este momento, el tener relaciones sexuales a temprana edad? ¿Qué está pasando con la primera relación sexual de un joven en estos tiempos, en comparación con lo que pasaba en los años 80, en los años 90? ¿En qué momento de la edad de un joven se inicia sexualmente? ¿Es más temprano que antes o es más tardío? Porque antes había tanto tabú, tanto miedo a este tema de la sexualidad, tanta desinformación, tanta ignorancia, que a uno le daba miedo, ¿cierto? En cambio ahora no, parece que los muchachos están más liberales, más informados, entonces las cosas les hacen con menos miedo, ¿eh? ¿Sí o no? Profesor, Sí. yo pienso de que a ver, ¿dónde está la pregunta? Se transforma Aquí. de que qué pasa con los jóvenes que ahora tienen sexo a más temprana edad, pero si yo voy a la época mía, porque yo ya tengo más de 50, Uh-huh. bueno, yo fui mamá joven, pues yo fui a los 16 años, fui mamá. Ya. O sea, hice cosas de grande de pequeña. Entonces, y no solamente estaba yo en ese colegio, porque estaba en la básica, y habíamos varias, pero la diferencia era que como era un tema tabú, nadie Uh-huh. lo hablaba. Entonces, ¿qué pasaba? De que por lo menos en el caso mío a mí me tuvieron que sacar del colegio. Ya. Ahora no, porque las chicas las apoyan, los liceos tienen sala cuna y las chicas de la enseñanza básica igual pueden ir al colegio siendo mamá. Yo estaba en la básica, estaba en séptimo, me tuvieron que sacar. Entonces yo creo de que como era tema tabú, no se sabía, pues. Y lo otro, que yo tengo un caso de que tengo una hija que ya ahora ya es grande ya, y cuando estaba Lolita, yo le encontré unas pastillas Uh-huh. anticonceptivas. Entonces, ¿qué voy? Que por ser menor de edad, los chicos no pueden ir a médico solos, pero a la matrona sí pueden ir solas, incluso con el pololo. Entonces yo fui a reclamar, pues, a reclamarle a la matrona por qué le había dado eso si yo no tenía idea. Uh-huh. ¿O por qué no se me comunicó a mí o no se le dijeron, ya usted viene, pero viene con la mamá? Y Okay. me dijo ella de que no, que eso no se hacía, pero yo dije, pero ¿cómo médicos vienen solos? ¿Vienen acompañadas? Me dijo, sí, porque ahí tiene que venir con la mamá un adulto responsable, pero a la matrona no. Entonces, ¿qué pasa? De que, como yo le decía adelante, a lo mejor no sé qué tan buenos serán los avances que hay, como tan malos. Porque antes nosotros no podíamos ni siquiera decirle a la mamá, mamá, ¿sabes qué me pasa esto? No, hasta La la mamá hacían no echar de la sabía. casa. A mí me dieron una zumba que Sí. hasta los días de hoy me duele. Uh-huh. Entonces yo pienso de que siempre me pregunto y nosotros conversamos temas así, yo le digo a las chicas, no sé qué tan bueno será porque ahora las niñas de 12 años quieren tener relaciones y van solitas, ¿no? Pues, Pero se fija que, ahora con respecto al embarazo, porque parece que por ese lado va, se fija que a pesar de que los jóvenes actuales tienen todos los métodos anticonceptivos conocidos y al alcance de la mano, aún así tienen embarazos a temprana edad. sí, sí es ¿Por verdad qué eso. será? ¿Por qué será que ocurre eso? ¿Por simple desinformación o es por irresponsabilidad pura? ¿Mm? Buena pregunta. Claro.
Bueno, ahí tiene para explayarse porque tiene un buen tema aquí en el que abordar en la pregunta 3. Yo le estoy haciendo esto para que se motiven, por supuesto, a que estas preguntas las contesten a conciencia, se pongan a pensar en algún momento, voy a escribir esto, ¿ah? Porque quiero que lleguen trabajos interesantes aquí en esta instancia. ¿Ya? Esto no quiero que se quede solamente aquí, sino que lo llevemos también al segundo semestre para otra evaluación más, porque va a tener un carácter complementario. Aquí hay varias posturas que ustedes pueden decir fundadamente y tienen la ventaja de que aquí nadie le va a decir que esté malo lo que piense no esté bueno, porque de eso se trata el lenguaje, no de relativizar todo, sino que simplemente de llevarnos a pensar, que es algo que hace falta tanto en estos días, que estamos simplemente esclavos a lo que dicen las pantallas, cuidado con ello. Hay que pensar, en todo momento hay que hacer el ejercicio de pensar, y de pensar subjetivamente con toda libertad lo que creemos y darlo pues, por nuestra creencia personal. Nadie te puede venir a decir que lo que tú estás pensando está malo. Eso, yo estoy en contra totalmente de esa postura fundamentalista de alguien que te venga a decir que lo que tú piensas esté mal. ¿M? A menos que tenga algo realmente nocivo que pueda causarte daño a ti mismo incluso, pero idealmente lo que uno piensa, uno tiene que quedarse tranquilo con lo que piensa, porque para eso tiene su mente, para eso tiene su intelecto, uno puede crear su propia idea y tiene que ser respetada. Y también uno tiene que aprender a respetar las ideas de los demás, aunque sean contrarias a la mía, ¿sí o no? Pues bien, muchas gracias por venir. Me habían dicho en algún momento en este curso, alguien me dijo, esta clase es muy corta, profe. De verdad, yo también me embalo y las clases son de 60 minutos, podría seguir toda la noche, pero se extrañan esos tiempos en donde estábamos en la clase presencial y teníamos clases de 90 minutos, porque ahí sí era una hora y media, como un partido de fútbol, y de verdad, a veces falta un poquito de tiempo para poder rematar esto. Podemos continuar con la idea, hemos llegado solamente a la pregunta 3. La próxima semana voy a tomar la decisión si es que continuamos con esta línea para terminar las otras preguntas, o bien podemos seguir con lo que estábamos haciendo del poema Nada de Carlos Pessoa, que tenemos pendiente en el texto número 1 del lenguaje, pero como sea, te agradezco mucho que hayas podido participar de esta clase de hoy, 22 de junio, y te invito a que respondas las preguntas a conciencia de esta evaluación de lectura complementaria número 1 del primer semestre, que es del libro Juventud en Éxtasis de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Y si no has leído esta novela, y no lo hagas solamente por obligación, por cumplir con la nota, hazlo también por placer, porque te va a gustar esa lectura. Yo te doy más o menos firmado que te va a gustar esta novela si quieres leerla durante las vacaciones o en otro momento de tu vida. No te olvides de ella porque es una buena experiencia, es algo que te entretiene bastante y te hace pensar, eso es lo importante. Volvamos a la costumbre, mis queridos estudiantes, volvamos a la costumbre de leer un buen libro de vez en cuando. Necesitamos volver a ese asunto de leer, y leer por placer, no por obligación. Muchas gracias por venir, nos veremos en la próxima clase. Estoy atento ahí a sus comentarios por el WhatsApp si es que tienen dudas, preguntas durante la semana, me escriben nomás, ¿ya? Nos vemos, que estén bien. Yo, profe, gracias. Chao.